Tengan todos muy buenos días, mi nombre es Gerson Morales y este día vamos a continuar con las clases de programación de computadoras y en este día vamos a ver lo que son los arreglos. En este caso vamos a ver con números y vamos a hacer las operaciones de, en primer lugar, cómo definir un arreglo, cómo insertar datos en un arreglo, luego vamos a hacer una búsqueda, vamos a modificarlos y posteriormente vamos a eliminarlos. Ok, bien, para definir un arreglo tenemos que tomar en cuenta unas cuantas cosas. Primero, el tipo, es decir, el tipo de que queremos que sea nuestro arreglo, su nombre, y dentro de estos corchetes vamos a poner la longitud del arreglo, es decir, cuántas posiciones, o cuántos números o letras, depende del tipo, vamos a guardar. Para ello, nosotros en este ejercicio, como ya dijimos, vamos a definir un arreglo del tipo entero, su nombre va a ser arreglo, en el cual vamos a guardar una serie de números, ¿verdad? Para esto tenemos que, vamos a definir una variable que se llama tamaño, es constante y vale 10. Y el arreglo va a ser de 10 unidades. También vamos a incluir una librería que nos va a ayudar para hacer operaciones de limpieza, que es #include stdlib.h. Esta. Muy bien. Una vez ya tenemos el arreglo, vamos a proceder a hacer un menú de opciones en el cual vamos a hacer mientras, ya le voy a explicar qué es lo que vamos a poner aquí, pero lo que vamos a hacer es que primeramente en pantalla nos muestre un menú de opciones, o sea, Cout. Vamos a adornarlo un poco. Esto lo voy a copiar. Control V. Menú de opciones. Y en la opción número 1, el programa lo que va a hacer es agregar. Es decir, agregar un número al arreglo. Como segundo punto, lo que va a hacer es buscar. Entonces ponemos buscar. Luego modificar. 3. Modificar. Y por último, eliminar. Como punto 4. Eliminar. Bien, vamos a agregar una quinta opción. Y la quinta opción va a ser la que nos va a permitir salir de nuestro programa. Por lo tanto, digamos, para esto vamos a hacer un switch, el cual va a tomar como referencia una variable que aún no hemos definido, que va a ser la variable opción o PC. También vamos a definir una variable número que vamos a ocupar más adelante. Y el switch dijimos que iba a tomar como referencia la variable opción. Después de mostrar el menú, una vez dentro del switch, vamos a
a declarar nuestros diferentes casos que tenemos planteados arriba. Entonces, caso 1, con su respectivo break. Caso 2, break. Recordemos que al final de cada caso tenemos que escribir un break. Copiamos y pegamos. Caso 3. Caso 4. Repetimos. Caso 5. Y la opción que viene por default. Es decir, la que ocurre cuando ninguna de las anteriores surge, o cuando el usuario digita una opción que no está dentro del menú que nosotros contemplamos. Bien, vamos a empezar a nombrar cada uno de los casos para que luego no nos perdamos. A agregar. El caso 1 es agregar. Como caso 2 tenemos buscar. El caso 3 sería modificar. Caso 4 tenemos eliminar. Y caso 5 salir. Ya como caso 6 quizá vamos a, en caso de que el usuario ingrese una opción la cual no está contemplado, pues que muestre un mensaje nada más en pantalla diciendo error. La opción elegida no es válida. Endline. Muy bien. Cada vez que el programa haga una vuelta al bucle que tenemos aquí, el do while, necesitamos que vaya limpiando la pantalla, por lo cual vamos a hacer uso de una función que está en la librería stdlib, que es system.cls, que lo que hace es limpiar nuestra pantalla. El bucle se va a repetir hasta que la opción que elija el usuario sea la opción que nosotros tenemos como salir. Entonces, mientras opción no sea igual a 5, que es donde nosotros planteamos la opción salir. Es decir, esto se va a repetir hasta que el usuario digite 5. Entonces, para esto primero nosotros tendríamos que, bien, aquí voy a poner un salto, cout. Vamos a pedirle al usuario que digite la opción en la que quiere él entrar. Entonces, digite la opción que desea ejecutar. Muy bien. Endline. Creo que todo bien hasta ahora. Es algo que ya hemos visto en anteriores clases, así que no hay ningún problema. Lo único es que nosotros solo le hemos dicho al usuario que digite la opción, pero no hemos guardado en la opción obse lo que el usuario quiere realizar. Entonces volvemos a probar. Bien. Cualquier opción que ahorita nosotros digitemos que no sea la opción de salir, no nos va a mostrar nada, puesto que todavía no hemos escrito nada en ellas. Sin embargo, si nosotros ponemos por ejemplo un 6, que es un valor que no está contemplado en ninguna de las opciones anteriores, entonces debería demostrarnos un error. Y salimos.
vamos a, si se fijaron, cuando nosotros pusimos la opción por default, que viene por default, el mensaje no se mostró por mucho tiempo, y es que también nosotros tendríamos que poner aquí un system.pause, que lo que hace es hacer una pausa en el programa antes de volver a ejecutar el bucle, es decir, porque lo primero que hace cuando vuelve a entrar al bucle es limpiar la pantalla, entonces todo lo que nos muestre se va a ir borrando. Por lo tanto, hacemos una pausa para que podamos ver en pantalla lo que hemos realizado. Muy bien, sigamos. La opción 5 salir también podemos hacerla así de manera sencilla. Cout saliendo del programa. Para interactuar un poco con el usuario. Bien, vamos a declarar una variable más quizá que nos va a servir, y va a ser una variable del tipo entera también que se va a llamar contador. ¿Y para qué nos va a servir? Bueno, primero vamos a instanciarla y que su valor por defecto sea igual a 0 desde que inicie el programa. ¿Para qué nos va a servir? En esta variable vamos a ir incrementándola, es decir, vamos a ir contando cuántos números hemos almacenado en nuestro arreglo, es decir, al principio del programa nuestro arreglo está vacío. Por lo tanto, nuestro contador va a ser 0 porque no tenemos nada guardado en nuestra variable de arreglo. Dicho esto, pasemos al caso 1, que es agregar, y lo que vamos a hacer es preguntar. Vamos a validar en caso de que nosotros ya hayamos agregado muchos números, y como podemos recordar, el tamaño máximo de nuestro arreglo es 10, solo almacena 10 números. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestro arreglo ya haya alcanzado el máximo? El arreglo va a estar lleno y por lo tanto nosotros no deberíamos de poder agregar más números. Por lo tanto, vamos a poner una condición que nos ayude a prever este caso, en la cual nosotros decimos si el contador es menor al tamaño. ¿Por qué menor y no menor igual? Es menor, que como recordamos tamaño es 10, vale 10. Porque decimos contador menor a tamaño y no contador menor igual a tamaño, puesto que este contador, como ya dijimos, lo vamos a ir incrementando con el número de números, valga la redundancia, que hay dentro de nuestro arreglo. Entonces, esto significa que solo vamos a poder agregar un número más cuando el contador esté entre el rango de 0 y 9. Porque si el contador es 10 significa que hemos llegado al máximo de números posibles. Entonces, por lo tanto, debería imprimirnos un mensaje en el que diga el arreglo está lleno. Bien. Y si el contador está entre el rango de 0 y 9 significa que podemos agregar un número más. Entonces, lo que nos tocaría hacer es un cout digite el número a guardar. Este número lo vamos a guardar en una variable que se llama num, que ya antes la definimos.
Y lo que vamos a hacer simplemente es decir, el arreglo en la posición contador va a ser igual al número. ¿Qué más vamos a hacer? Como ya agregamos un número al arreglo, entonces el contador debería incrementar, ¿verdad? Hay dos maneras de incrementar una variable numérica. Esta es una de ellas, en la cual decimos contador va a incrementarse en una unidad. Es como que si nosotros también pusiéramos de la siguiente manera: contador igual contador más 1. Podemos hacerla de cualquiera, es lo mismo, así que háganlo de la manera que se sientan más cómoda. Yo lo voy a hacer de esta manera y así terminamos con el caso 1, que era agregar un número al arreglo. Bien, antes de continuar, quizás vamos a hacer otro caso, y es que aquí hace falta uno, y que el caso de que nos muestre, ¿verdad? Nosotros también necesitamos que nos muestre en pantalla el arreglo, a ver si lo vamos llenando correctamente. Entonces esto va a cambiar. Entonces el caso salir pasa a ser el 6 y ahora el caso mostrar va a ser así: caso 5 break, y este corresponde a mostrar. Hacemos los correspondientes cambios. El caso 6 es salir, cout 5 mostrar. Bien, una vez hecho eso, entonces trabajamos en el caso mostrar, porque nos va a ayudar a comprobar que todo se vaya realizando de la manera en que nosotros esperamos y queremos. Entonces, lo que vamos a hacer en el caso mostrar es simplemente, primero que nada, preguntar, igual que lo hicimos antes: contador. Si el contador no es igual a 0, entonces yo espero que me muestre los números que hay dentro del arreglo. Pero si el contador es igual a 0, significa que no hay ningún número dentro del arreglo, por lo tanto que no se imprima en pantalla cout. El arreglo está vacío. Bien, siguiendo, lo que tendríamos que hacer es un ciclo for, comenzando por i int, una variable de tipo entero i, que va a ser como nuestro contador, y que comience con 0, mientras que i sea menor al contador, y i va a ir incrementando en una unidad. Bien, ¿por qué i va a ser menor que el contador? Porque en caso de que nosotros ya hayamos encontrado o ya hayamos ingresado a nuestra variable arreglo un número, el contador va a ser 1. Pero acordémonos que cuando trabajamos con los índices en un arreglo, el primer número está guardado en la posición 0, es decir, si nosotros tenemos guardados 10 números en un arreglo, que en este caso el máximo de números que vamos a guardar es 10, la posición que tenga el número 10 va a ser una menos, es decir, 9, ¿verdad? Entonces no podemos tomar en cuenta el contador, porque sería un dato equivocado. Entonces, si nosotros tenemos guardado un número, cuando i sea igual a 0, la primera interacción la va a hacer, pero luego cuando i sea incrementada,
y valga 1, ya este va a salir del bucle. Entonces, lo que haga el programa, lo que tiene que hacer es imprimir en pantalla lo que tiene el arreglo, ¿verdad? Entonces, en la posición dada por la variable y se encuentra el número que está almacenado en el arreglo, ¿verdad? Arreglo en la posición i. Line. Es decir, a medida que se vaya incrementando i, va mostrando los números que estén en las distintas posiciones. Bien, ahora si quieren podemos hacer una prueba de nuestro programa. Aquí dice que nos hemos equivocado y efectivamente aquí nos hace falta estos operadores. Probamos. Primero, digamos, si intentamos mostrar y no hemos guardado nada en nuestra variable, nos debería decir el arreglo está vacío. Agregamos, digite el número a guardar, 5. Si intentamos mostrar esto, en la posición 0 se encuentra el número 5. Efectivamente así es. Agregamos otro número, 4. Intentamos mostrar, en la posición 0 se encuentra el número 5, en la posición 1 se encuentra el número 4. Quizás para hacerlo más fácil para el usuario, nosotros podríamos hacer lo siguiente. Y es que, en lugar de mostrar la posición 0, nosotros mostremos la posición 1. Esto para gente que, digamos, si el programa lo va a ver alguien que no tiene nada de conocimiento sobre la programación, se le va a hacer más fácil entrar en contexto, ¿verdad? Bien, ya hicimos el mostrar y el agregar. Podríamos pasar perfectamente al buscar. Bien, y ya se imaginarán lo que vamos a hacer antes de nada. Y es también validar que ya en nuestro arreglo haya algo guardado con anterioridad. Es decir, si el contador no es igual a 10, a 0, perdón. Si el contador no es igual a 0, entonces que proceda a buscar un número. Si no, out, error, el arreglo está vacío. Bien, vamos a hacer una búsqueda. Y en este caso quizás nosotros lo que vamos a hacer primeramente es preguntarle al usuario. Out, digite el número que desea buscar dentro del arreglo. Guardemos este número dentro de nuestra variable número para que se nos sea más fácil. Para hacer la búsqueda del número, de cualquier número que hagamos, quizá vamos a definir una variable del tipo booleana que se llama encontrado, que por defecto sea falsa. Vamos a hacer un ciclo while para buscar el número, el cual lo que nos va a hacer, bueno, dentro del ciclo while vamos a recorrer todos los valores dentro de nuestra variable arreglo, mientras que una variable que nosotros vamos a definir, que en este caso
es la variable booleana encontrado, sigue siendo falsa, es decir, mientras que encontrado sea falso, y también mientras que vamos a definir una variable más que se va a llamar, en este caso va a ser una variable j, va a ser un contador también, por defecto va a empezar en 0, y mientras que j sea menor que el contador. Esto nos va a ayudar a recorrer nuestro arreglo. Si se fijan, esta vez no estoy ocupando el ciclo for, puesto que pienso que le podemos sacar más provecho en este caso a la variable while, porque en este caso nosotros tenemos como dos condiciones que es buena que las tomemos en cuenta, es decir, mientras no hayamos encontrado todavía el número, va a seguir buscando. En este caso, esto nos ayuda a que si, por ejemplo, el arreglo fuera, por ejemplo, un arreglo de 100 números y estamos buscando uno en específico, que el bucle se repita hasta que encuentre el número, porque imaginémonos que si el número lo encuentra en las primeras posiciones, no es necesario que recorra todo el arreglo, puesto que ya lo encontró, ¿verdad? Entonces, ese es el caso, y también ponemos que tome en cuenta también que j sea menor que el contador, porque no deseamos que el bucle se siga repitiendo más allá de los valores que están guardados dentro de la variable. Entonces, continuamos. Tendríamos que hacer una pregunta, ¿verdad? Si el arreglo en la posición j, que es la que estamos utilizando para recorrer el arreglo, si en la posición j, si el arreglo en la posición j es igual al número que estamos buscando, entonces que encontrado sea verdadero. Al cambiar el valor de encontrado, estamos haciendo que una vez entre de nuevo el bucle, encontrado ya no va a ser falso, por lo tanto saldría, ¿verdad? Seguimos. La variable j que estamos ocupando tendría que incrementarse, ¿verdad? También. Quizá en este punto de aquí abajo preguntaría, ¿será que encontramos el valor? Entonces, si encontrado es verdadero, si nosotros dejamos solo aquí el nombre de la variable, esto lo tome en cuenta como si encontrado es verdadero, entonces que haga esto, ¿verdad? Pero si no, que nos muestre un mensaje, sea el número no se encuentra en la regla. En caso de que lo haya encontrado, entonces que nos muestre un mensaje también diciéndonos el número num se encuentra en la posición J. Finalizamos línea. Y antes de probar este programa,
quizás es necesario de que cada vez que entre al caso 2 buscar, las variables sean limpiadas, es decir, las variables que estamos utilizando para que no se acumulen hasta un punto en que no nos van a servir. Es decir, la variable j la volvemos a inicializar en 0 y la variable booleana que se llama encontrado que vuelva a ser falso para que en un futuro no nos encontremos con más problemas. Corremos el programa, agregamos un número, digita el número, vuelve al 4. Mostramos a ver si es verdad en la posición 1 se encuentra el número 4. Ahora intentamos buscar el número 4. Dice, el número 4 se encuentra en la posición 1. Efectivamente ya podemos buscar dentro de nuestro programa los números que hemos ingresado. Podemos tratar de ingresar otro número para seguir probando, ¿verdad? Que en la posición 2 yo quiero que esté el número 7. Mostramos y efectivamente en la posición 2 se encuentra el número 7. Ahora intentemos buscar el número 7 a ver si sigue funcionando. El número 7 se encuentra en la posición 2. Perfecto. Bien, hasta ahorita ya finalizamos el caso 2, que era el de buscar. Podemos seguir con los últimos dos que nos faltan, ¿verdad? Sigamos con el caso 3, que sería modificar. Si ustedes se fijan, si nosotros quisiéramos modificar algún número que está dentro del arreglo, lo que tendríamos que hacer primero es buscar ese número, porque no es un número aleatorio el que vamos a modificar. Entonces prácticamente tendríamos que copiar nuevamente este código, lo pegamos en el caso de modificar y que diga digite el número que desea buscar dentro del arreglo, que desea modificar. Podemos cambiar palabra para diferenciar, modificar. Ahora bien, vamos a cambiar un poco de cosas aquí. Porque en esta línea del código, porque todo lo que esto hace es buscar el número de verdad en esta parte. Una vez lo encuentra es cuando nosotros vamos a intentar modificar el número que acaba de encontrar, y fácilmente lo podemos hacer puesto que en la variable j estamos sin quererlo y quizás encontrando la posición en este contador que llevamos aquí. Entonces lo único que tendríamos que hacer es decirle al usuario digite el número, el nuevo valor del número y guardamos en la variable número el número que vamos a cambiar. La estamos reutilizando. Ahora lo único que tendría que hacer es arreglo en la posición dada por j-1, porque j-1, si ustedes se dieron cuenta, cuando a la hora de buscar en la posición que nos daba no era la posición del índice, sino que una más. Entonces tendríamos que restarle una para que no borráramos una posición o un número que no quisiéramos, ¿verdad?, realmente borrar. Entonces el arreglo sería j-1 en la posición j-1 sería igual al número que acabamos de ingresar. Y una vez hecho esto, ya está. Corremos el programa para ver si funciona. Agregamos un número. En la posición 1 yo quiero agregar un 5, por ejemplo. En la posición 2 yo quiero agregar un 8. Vale.
mostramos los números. En la posición 1 se encuentra el número 5 y en la posición 2 se encuentra el número 8. Ahora lo que tendríamos que hacer es probar el modificar, a ver si nos hace correctamente el proceso, y dice digite el número que desea modificar dentro del arreglo. El número 5. Ahora digite el nuevo valor del número. El número 5 lo vamos a sustituir por un número 1. Entonces terminamos ese proceso y mostramos a ver si es verdad, y efectivamente se han cambiado los valores. Y como podemos ver, en la posición 1 se encuentra el número 1 que ha sido modificado, y en la posición 2 se encuentra el número 8. Salimos y tendríamos que hacer por fin ya el último paso, que sería eliminar. Para eliminar, correcto, adivinaron, tendríamos que buscar de nuevo el número que queremos eliminar. Entonces hacemos lo mismo, ¿verdad? En la parte cuando encuentre el número vamos a volver a modificar, y lo único que va a mostrar para el usuario va a ser el mensaje de el número ha sido eliminado exitosamente. Esto se lo va a mostrar solo al usuario, pero sin embargo nosotros tenemos que hacer otro procedimiento antes, ¿verdad? Entonces esto va a ser el final. Otra cosa que tenemos que hacer, como vamos a eliminar un número, el contador por ende tendría que disminuirse. Bien. Ahora que tenemos esto, vamos a utilizar una manera de eliminar el número de tal que en un ciclo for, que en este caso vamos a definir una variable i que sea igual a 0. En este caso lo estoy definiendo afuera porque la voy a necesitar fuera del bucle también, pero para no confundirnos quizá vamos a cambiarle el nombre y le vamos a poner ini. Muy bien, entonces ini va a ser igual a la posición en la que actualmente se encuentra el número que hemos encontrado. Entonces va a ser a j-1, punto y coma, mientras que ini sea menor al contador, punto y coma, y ini va a ir aumentando en una unidad. Bien, ¿qué tenemos que hacer después? Lo que vamos a hacer, por ejemplo, imaginémonos que en un arreglo tenemos los números 1, 2, 3, 4 y 5. Y queremos eliminar el número 3, que es el que está en medio. Entonces, lo que podemos hacer para eliminarlo es, para que no nos quede ese hueco en medio, lo que podemos hacer es, donde estaba el número 3, sobreescribirlo con el número que le sigue. Es decir, después del 3 sigue el 4, ¿verdad? Entonces, tenemos que tratar la manera de hacer que el arreglo nos quede, que pase de estar 1, 2, 3, 4, 5 a estar 1, 2, 4, 5. Espero me entiendan en esa parte. Entonces, prácticamente lo que vamos a hacer, vamos a reutilizar la variable número, y a la variable número en este caso le vamos a asignar lo que está en el arreglo en la posición ini más 1, es decir, en la posición siguiente. Ahora arreglo en la posición ini, arreglo en la posición ini
va a ser igual a arreglo en la posición ini más 1. De hecho, ahora que lo veo, esto es un poco innecesario. Entonces, de esta manera estamos sobreescribiendo los datos y el dato que quede en la última posición. Si nosotros hasta ahorita lo que tenemos, continuando con el ejemplo, era un arreglo que tenía 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Lo que hemos hecho aquí es sobreescribir comenzando desde del número 3, sobreescribir con el número 4, después el número 4 con el número 5, pero el número que estaba en el último puesto sigue igual, es decir, ahora el arreglo nos ha quedado 1, 2, 4, 5 y 5, entonces en la última posición ha quedado un número que se está repitiendo, por lo tanto lo que tenemos que hacer es el número, bueno, el arreglo en la posición ini quedó en la posición final sea igual a 0, punto y coma. Podemos probar. Agregamos, digite un número, guardar 4, agregamos, digite un número, guardar 5, agregamos, digite un número, guardar 6. Vamos a eliminar el número 5. El número ha sido eliminado exitosamente, entonces deberíamos tener un arreglo que tenga 4 y 6, ¿verdad? Entonces si le damos a mostrar, en la posición 1 se encuentra el número 4, en la posición 2 se encuentra el número 6. Efectivamente, hemos concluido con las operaciones que teníamos que realizar en este programa. Y espero no hayan dudas y haya quedado claro. Y con esto finalizamos. Muchas gracias.